Estamos en una serie, ustedes saben que nos gusta hablar siempre en series, y estamos en una serie que hemos definido como Estos Somos, porque queremos como poder explicar y que tengamos claridad de lo que pretendemos al estar asistiendo o al ser parte de una iglesia, ¿sí? Hace 15 días ustedes recuerdan un poquitico de qué estaba hablando o de qué habló Carolina hace 15 días. ¿Cuál fue el tema que habló Carolina hace 15 días? Eh, Voy a decir como decimos en el colegio, si usted tiene que decir, no, yo no vine, esa excusa no se vale porque el video juiciosamente se sube todos los domingos o a más tardar los lunes a nuestras redes, a YouTube sobre todo. No lo subimos a todas las redes, sino que solamente lo subimos a YouTube. Pero ¿se acuerdan un poquitico de qué habló Carolina hace 15 días? ¿Cuál fue el tema? La diferencia de templo e iglesia. Sí, somos iglesia. ¿Sí? Bien, iglesia. Ella habló básicamente de iglesia. Y yo quiero, vamos a hablar una partecita, una vez más, esa partecita quizá mirándolo desde una perspectiva diferente o quizá mirándolo desde la misma perspectiva, pero no queremos dejar pasar el tema eh, sin tener la claridad que el tema quedó claro y es claro, ¿sí? Eh, hace 15 días recuerdo que Carolina nos hablaba y nos decía, básicamente hoy en día, en la actualidad, cuando estamos hablando de iglesia, a la gran mayoría de personas se nos viene o se nos venía a la mente y decimos vamos a ir a la iglesia, ¿sí? Vamos a ir a la iglesia porque teníamos el concepto de que la iglesia es el lugar físico, ¿sí? Pero Carolina nos explicaba hace 15 días que la iglesia no es el lugar físico, ¿sí? El lugar físico se llama templo, ¿sí? Y hay una cosa que nosotros como cristianos creemos que a mí me tomó cierto tiempo entenderla, y es que en esa historia del templo, hoy en día en la actualidad para nosotros como cristianos, en donde nosotros, bueno, primero definamos esto, ¿qué es el templo? ¿El lugar de qué? Es el lugar donde las personas se reúnen, ¿para qué? ¿Para adorar? Para adorar a Dios. ¿Ustedes se acuerdan cómo era en el tabernáculo? ¿Qué sucedía en el tabernáculo? ¿Cuál era la idea en el tabernáculo? Sí tenemos claro cuál es el concepto del tabernáculo, ¿no? Tabernáculo, voy a decirlo así, era una carpa, lógicamente, pues al ser carpa era, o no, mentira, no lógicamente, pero al ser carpa era una carpa móvil que se podía desarmar y armar, ¿sí? Y ese fue el primer lugar de reunión que tuvo la nación de Israel. Y era el lugar donde el pueblo iba a llevar sus sacrificios, sus ofrendas, y era el lugar en donde la presencia de Dios descendía y hablaba con el sumo sacerdote y se comunicaba con el pueblo, ¿sí? Ese básicamente fue, digámoslo así, como los orígenes del templo, y es lo que conocemos en la Biblia como el tabernáculo, ¿sí? Una carpa móvil. Esa carpa móvil, digámoslo, evolucionó a lo que se conoció después como después como el templo de Salomón. Pero a lo que quiero ir para no perder el hilo es, ¿qué era lo que pasaba en el templo? Sí, el sacrificio. ¿Con qué objetivo? ¿Qué era lo que sucedía en el templo? En términos muy generales, ¿sí? El templo era el lugar de la conexión con Dios. Era el lugar donde la presencia de Dios descendía. En términos generales, ¿sí? Ahora, ¿ustedes se acuerdan eh, que Carolina también nos explicaba hace 15 días que cuando Jesús murió en la cruz, se rasgó el velo,
¿sí? ¿Recuerdan ustedes que el velo, qué significaba o qué representaba que el velo se hubiera rasgado? ¿Recuerden? que se abrió el espacio pues, para que la gente pasara a la presencia. Ok. Lo que sucede, cuando a uno le dicen se rasgó el velo, uno dice, se rasgó el velo, ¿y cuál velo? La cortina, ¿y qué tiene que ver eso? O sea, ¿por qué la muerte de Jesús rasgó un velo? Y lo que sucede es que en ese tabernáculo, en ese primer lugar de reunión, había un velo, llamémoslo así, una cortina, que separaba separaba, voy a decirlo así, separaba el resto del lugar de la habitación en donde descendía y estaba la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando se rasgó el velo, simbólicamente, ¿qué quería representar eso? Voy a ponerlo en este contexto. Voy a ponerlo de esta manera. Había una habitación en donde estaba la presencia de Dios. Y vamos a suponer que esa habitación no tenía un velo, sino tenía una puerta. ¿Sí? Y esa puerta no todos podían entrar por esa puerta. Solamente el sumo sacerdote podía entrar por esa puerta. Pero en el momento en el que Jesús muere en la cruz, esa puerta se rompe, se quita. ¿Qué es lo que está simbolizando que se haya roto esa puerta? Que ya todos podemos entrar. ¿Sí? Eso significa que se rompió el velo. Que eso significa que todos tenemos acceso a. Eso pasó con Jesús. ¿Sí? Pero después viene y nos dice Pablo a nosotros, y todo esto lo estoy haciendo para llegar a un punto, pero después viene Pablo y nos dice a nosotros que usted y yo somos templo. Entonces, ¿qué significa que usted y yo seamos templo? Que ahora la presencia de Dios está en mí. ¿Se acuerdan lo que nos dijo ahorita Lucho en su momento de iluminación? Que el tabernáculo era ese lugar en donde la presencia de Dios descendía para comunicarse con el pueblo. Pero ese tabernáculo a lo largo de la historia cambió y se movió, y lo que nos enseña lo que hizo la presencia, lo que hizo el sacrificio de Jesús en la cruz fue romper el velo y transportó ese templo aquí. ¿Sí? Por eso ustedes se van a dar cuenta que hay algunas iglesias, perdónenme, ustedes se van a dar cuenta que hay algunas denominaciones cristianas para los cuales el templo o el lugar de reuniones es simplemente una bodega. Ya. Porque ya no está toda esa exigencia del templo y la altura y los materiales y lo hermoso y lo bonito y el oro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es algo en lo que nosotros como cristianos creemos, que el templo somos nosotros. ¿Sí o no? Vamos claros ahí. ¿Sí? El templo soy yo. Dios, la presencia de Dios habita en mí. Entonces, si eso es el templo, como Carolina, estoy citando mucho a Carolina hoy, como nos lo enseñó Carolina hace 15 días, entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Pregunto, si el templo es eso, entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué significa ser iglesia? Comunidad. La palabra iglesia viene de una raíz griega que significa asamblea, reunión de personas. ¿Sí? Pero la pregunta es, a mí me gusta a veces hacerme preguntas, y es, ¿y cuál es el sentido de que Dios haya dejado establecida una iglesia? ¿Cuál es el punto? ¿Para qué estamos usted y yo aquí?
¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Sí? Yo a veces, perdón, yo a veces, a mí me gusta a veces como preguntarme las cosas, decir, ¿y qué voy a ganar con eso? ¿Cuál es el objetivo de hacer eso? O sea, no siempre qué voy a ganar de la economía, sino qué voy a ganar de aprendizaje o de experiencia o de contacto o de lo que sea. ¿Cuál era el punto de la iglesia? ¿Para qué? Y entonces muchas personas tienen puntos de vista diferentes de cuál fue el origen de la iglesia. ¿En dónde empezó esto? Porque cuando logramos identificar en dónde empezó esto, creo que vamos a lograr identificar también cuál es el propósito de esto. ¿Sí? ¿En dónde empezó esto? ¿En dónde cree usted cuál es creo que, no sé si Carolina lo mencionó hace 15 días, pero cuál es la raíz de nosotros como iglesia? ¿En dónde empezó esto? Si decimos que la iglesia, ese es el grupo de personas que se reúnen con algo característico, con algo que nos une a todos, y es que todos tenemos al mismo Dios como papá. ¿Cuál es el origen de esto? ¿En dónde empezó todo esto? ¿En dónde cree usted que es la raíz, que está la raíz de nosotros como iglesia? ¿En los discípulos de Jesús? Bien. ¿En dónde más? Ok. La creación. Perfecto. ¿Alguien más? También con papá y mamá, sí. Muy bien, Alan. Pero esta historia la vimos en los grupos el año pasado, creo. No recuerdo si este año la vimos nuevamente. Pero la iglesia, como esa asamblea, como esa reunión, como ese grupo de personas que tienen a un Dios en común, tiene sus orígenes desde una persona a la cual Dios le dijo, es que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y fue con Abraham. ¿Sí? Porque miren esto. Miremos el plan. Dios crea a Adán y Eva. ¿Sí? Con el plan de decir, ustedes adoren, vamos a tener una relación directa. Entra la desobediencia y crea una brecha. Crea una separación. Listo. Dios dice, bueno, ahora las consecuencias van a ser estas, ustedes van a salir del jardín de Edén, van a tener consecuencias, pero Dios va a seguir estando con ustedes. Ustedes ya tienen el conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. Ustedes han decidido, listo. Hay consecuencias sobre los que hicieron el mal, anden. Y Dios permite que la raza humana continúe en medio de ese crecimiento. Pero llega a un momento en donde Dios dice, ya me arrepiento de haber creado al ser humano. Hay tanta maldad en ellos que me arrepiento de haberlos creado. Ese no era el plan. O sea, yo no los creé a ustedes para que estuvieran haciendo todas esas cosas malas entre ustedes. Esa depravación, esa mentira, ese robos, asesinatos, etcétera. Ese no era el plan. Y entonces Dios dice, vamos a quitar todos los seres humanos malos, desobedientes, y vamos a dejar al único justo y bueno. Y vamos a volver a empezar vamos a volver a empezar con el plan original. ¿Sí? ¿Y quién fue esa persona de la que estoy hablando? Noé. Eso fue lo que pasó con Noé. Dios dijo, es que ese no era el plan. El plan no era que ustedes estuvieran caminando en medio de tanta maldad. Ese no era el plan. Entonces Dios quitó a todos los seres humanos y dejó a Noé con su familia. Pero, ¿qué pasó en capítulos después? ¿Qué pasó con los que en teoría Dios había dejado que era la parte buena de los seres humanos? ¿Qué pasó con ellos en capítulos después? También se perdieron y entraron en desobediencia y entraron en hacer
lo malo. Entonces es ahí cuando, perdónenme si me equivoco y quizá esta interpretación, de pronto algunos de los que nos escucha va a entrar a decir que esta interpretación no es, pero yo lo digo de esta manera, y es que, ok, ya nos dimos cuenta que quitándolos a todos y dejando solo a los buenos no va a funcionar esto. No es así. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Se van a quedar todos, pero yo quiero que dentro de todos los seres humanos, vamos a levantar un grupito con Abraham y de ahí para abajo, que les va a mostrar a los demás cómo es la manera correcta de vivir según el plan que Dios diseñó. ¿Sí? Y ese fue el objetivo, o eso era lo que Dios quería hacer a través de Abraham. Dios no sacó a Abraham y a la gente de la tierra, porque si Él los saca y los quita y no nos deja el ejemplo, pues, ¿cómo vamos a tener el ejemplo de cómo es vivir agradándole a Dios? No, lo que Dios hace es que deja a Abraham, pero le dice, mira, conozco tu corazón, conozco lo que hay en ti y vamos a hacer esto. Todas las personas que vengan después de ti, listo, van a ser benditas, pero les vamos a extender a ellos esas instrucciones de cómo es vivir, de cómo es agradar a Dios, de cómo es vivir cerca de mí. Y estaba esa Abraham y toda la descendencia de los israelitas aquí, rodeadas de el mundo. ¿Sí? Y esta es la raíz de la iglesia. Un conjunto de personas que nos esforzamos y tratamos de vivir como Dios nos dice para tratar de mostrarles a las personas que nos rodean cómo es vivir la vida correctamente con Dios. Esos son los orígenes de la iglesia. ¿Sí? Ahora, se me fue como larga la introducción hoy. A lo largo de... Esa fue la introducción. Ahora, voy a correr con los puntos que quiero hablar hoy porque son muy sencillos, pero quiero hacerlos muy aplicables. Miren, a lo largo de todas las escrituras hay diferentes escrituras que nos muestran a nosotros cuáles son las características de la iglesia. ¿Sí? Una característica y un versículo que ustedes me van a escuchar repetir muchísimo es Mateo 16:18. Porque Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Algo que a mí me enseña mucho este versículo, entre otras cosas, es que sí, hay una iglesia, pero también hay un contendiente contra la iglesia. O sea, también hay alguien que no quiere que la iglesia se establezca. O sea, hay como una pelea entre la iglesia y las puertas del Hades. A mí no me gusta hablar así porque me siento muy evangélico, pero digámoslo, entre la iglesia y el infierno, o la iglesia y Satanás, o la iglesia y el enemigo, pero siempre hay una lucha. ¿Sí? Pero se supone que esa lucha, ¿quién gana esa lucha? Se supone que la iglesia que Jesús y la iglesia que Dios estableció a través de Jesús no va a ser derrotada por las puertas del Hades, no va a ser derrotada por lo que sucede en el mundo. Pero lamentablemente, yo creo mucho que en el mundo en el que nosotros vivimos, lamentablemente, a veces pareciera que nosotros como iglesia estamos perdiendo, ¿sí? Las cosas que vemos dentro de la iglesia, los problemas que vemos que suceden dentro de la iglesia, las iglesias que se cierran, el pastor que roba, el pastor que se fue, el pastor que hizo una pirámide con la gente de su iglesia y se perdió con más de 100 millones de pesos, y el pastor que abusó, y el pastor que... Y a veces pareciera que estamos perdiendo, porque no estamos haciendo la iglesia como Él nos dice que debe ser. Y hay unos pasajes en las escrituras que me enseñan a mí cosas de cómo tiene que ser la iglesia, y es lo que de cierta manera nosotros queremos hacer aquí. Uno de esos pasajes, permítanme leerlo, dice Efesios 4, del 11 al 16, dice que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? 5 tipos de personas distintas, 5 tipos de dones o talentos diferentes. ¿Sí? Otro pasaje está en 1 Corintios 12, de 12 al 26,
Y dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son solo uno, son solo un cuerpo, perdón. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos o esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Pero además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie porque yo no soy mano, yo no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja porque yo no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿en dónde estaría el olfato? ¿Sí? Las dos cosas, estos dos pasajes nos están dando características muy puntuales de iglesias. ¿Sí? Los dos pasajes nos están hablando de crecimiento. Los dos pasajes nos están hablando, uno me está hablando de una edificación y el otro me está hablando de un cuerpo. Edificio y cuerpo. ¿Sí? Pero uno me está diciendo que ese edificio fue constituido ¿con qué? Con 5 tipos diferentes de personas. ¿Cuáles eran? Apóstoles, maestros, profetas, evangelistas. ¿Cómo? Creo que sí él menciona pastores, ¿no? Pastores, apóstoles, profetas, evangelistas. Ok, pero y en este lado me está hablando de que somos ¿qué? Un cuerpo. Y está comparando ese cuerpo con los miembros del cuerpo que usted y yo conocemos, ¿sí? El ojo, la oreja, la nariz, la boca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de estas dos cosas, ¿qué podemos sacar? ¿Qué tienen en común? Este me está hablando que fueron constituidos unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5. Con la tarea de hacer ¿qué? Edificar. ¿Sí? Hay cosas que yo aprendo de esto. ¿Y qué cosas podemos aprender de estos dos pasajes? La primera, miren, dentro del cuerpo de Cristo tiene que haber una unión. Debe haber una unión. ¿Para qué nos sirve a nosotros estar unidos? ¿Qué nos regala a nosotros el poder estar unidos? Miren, si nosotros 5 fuimos si estos 5 tipos de personas fueron constituidas diferentes, ¿para qué creen ustedes que fuimos creados de 5 maneras diferentes? ¿Para qué creen ustedes que también nos compara con un cuerpo en donde todos somos, en donde todas las partes de nuestro cuerpo, perdón, son tan diferentes? O sea, nosotros tenemos 10 dedos y se supone que si yo pongo así, estos deberían ser iguales a los que están aquí, pero cuando yo los abro y los miro, se parecen, pero son diferentes. ¿Sí? Pero están unidos. ¿Qué cree usted que eso nos enseña a nosotros como iglesia? Y si todos nos necesitamos para funcionar, ¿qué es lo que yo debo tener en mi corazón entendiendo que todos nos necesitamos para funcionar? Lucho y yo somos muy diferentes. Julián y yo somos muy diferentes. Raúl y yo somos muy diferentes. ¿Sí? Y, y listo. Pero si lo que me está diciendo la escritura es que nosotros fuimos creados diferentes para perfeccionarnos, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo que tener la habilidad, humildad y mansedumbre de poder estar compartiendo un espacio y una vida con una persona que es diferente a mí y entender que a través de él voy a crecer. ¿Sí? O sea, hay cosas, miren, yo les soy sincero, hay cosas en donde nosotros nos sentamos en nuestra mesa de trabajo y nosotros en la mesa de trabajo somos muy distintos. Y a veces nosotros proponemos cosas y una persona de la mesa de trabajo se levanta y dice, no, es que a mí no me parece. No, yo no quiero eso. Ustedes saben que a mí eso no me gusta. No, no voy a decir nombres. ¿Sí me hago entender? La parte facilista y la parte de no trabajar en equipo dentro de mi corazón diría, a la próxima no lo invitamos. ¿Sí? Pero
yo entiendo que a través de esa persona yo estoy siendo formado y estoy viendo cosas que yo no puedo ver. ¿Sí? Y eso hace parte de ser un cuerpo. Que todos, a pesar de nuestras enormes, enormes, enormes diferencias, tenemos la habilidad de escuchar opiniones que son totalmente diferentes a la mía y reconocer cómo esas opiniones me pueden ayudar a mí a crecer. Es lo primero. Yo tengo que entender que crezco a través de la diferencia de los demás. Lo segundo que tiene que suceder a través de esto, miren, yo les decía hace 15 días cuando Carolina terminó la enseñanza, en nuestro cuerpo, usted mire su cuerpo. Y yo les decía hace 15 días, hay una parte de su cuerpo que usted sienta que es inútil. ¿Hay alguna parte de su cuerpo que usted diga, es que esta parte de mi cuerpo es inservible? ¿100% servible, 100% funcional? Los que estamos pasaditos de peso decimos 120% funcional. Ah, mentiras, mentiras. Otros decimos como 60%, 150% funcional. ¿Sí? Pero, miren, en el pasaje de Corintios nos dice que todos somos útiles y que dentro del cuerpo no hay nadie inútil. Y dentro de nuestro cuerpo, físicamente hablando, no hay nada inútil. ¿Sí? Aunque yo, siendo sincero, yo pensaba y decía, bueno, ¿y qué tanto entra en la parte de las uñas y el cabello ahí? Mucho. Entonces yo decía, no, pero espérenme. Sí, hay gente que es calva y cómo sufren cuando sale el sol. Cómo sufren también, en serio. O sea, yo tengo amigos que son calvos con dignidad. O sea, se les empezó a caer el cabello y se raparon completico. O sea, calvo con dignidad, dice uno. Pero, en serio, está haciendo sol, está haciendo un sol fuerte y uno sale y no tiene ningún problema. Pero una persona que no tiene cabello, wow. O sea, tiene que proteger durísimo porque es fuerte, ¿sí? Aparte de las cosas, digamos, para las que fueron diseñadas también nuestras uñas, ¿sí? O sea, usted no sabe creo que ustedes me van a entender lo que voy a decir, lo molesto que es que le pique a uno una parte del cuerpo justo el día que usted que se cortó las uñas. Sí, uno tiene que decir, mi amorcito, ven, ráscame. Más abajo, más arriba, al norte, a la derecha, al techo, al piso, a la puerta, a la ventana. Ahí. ¿Sí? Pero todo nuestro cuerpo tiene funciones muy útiles. Hay una cosa en medio de la historia que me sorprendía y era que cuando una nación se apropiaba de otra nación, invadía, perdón, a otra nación, lo que hacían con los hombres, lo que le hacían a los hombres eran que agarraban y les cortaban el dedo gordo. Y uno decía, ¿y cuál es la idea de cortarle el dedo gordo? O sea que, pues es sencillo, que no podían envainar una espada. No podían agarrar una espada, porque la que sella el puño es el dedo gordo aquí. Entonces les quitaban aquí, entonces disminuían muchísimo esa fuerza de agarrar, ¿sí? Esa fuerza de tomar una espada para salir a pelear. Dentro de nuestro cuerpo hay muchos órganos que no vemos. Pero que el día que nos enfermamos que nos enfermamos y vamos al médico, el médico sí nos dice, su mercecito lindo está como bajito de glóbulos blancos. Ay, ¿su merced los ve? No. ¿Su merced sabe cuántos tiene? No. Es más,
¿Su merced entiende para qué sirven? No. Bueno, los que, no, los que los han tenido bajitos dirán, sí, yo sí sé para qué sirven. Pero cuando los glóbulos blancos se bajan, nuestro cuerpo queda como la selección Colombia en los dos últimos partidos. Sin defensas. O sea, malo. Hasta el vientico de la Rosa de Guadalupe nos puede acabar. ¿Sí? Glóbulos blancos. ¿Los vemos? No. ¿Los sentimos? No. ¿Sabemos cuántos son? No. Pero, caramba, cuán importante es su tarea. Y a lo que quiero ir con esto es que muchos de nosotros en el cuerpo puede que tengamos y vamos a tener quizá tareas como los glóbulos blancos. Tareas que no son visibles, tareas que quizá no son de mucho protagonismo, pero tareas que son muy importantes. Y cada uno de ustedes hace parte de un cuerpo que es útil. Útil. Y si Dios ha permitido que usted esté en medio de este cuerpo, Dios quiere que usted venga y entre aquí a hacer una tarea. No importa si usted siente que la tarea que usted puede hacer es muy pequeña, pero usted tiene una tarea. Nuestro cuerpo está pensado 100% funcionalmente, ¿sí? Nuestras cejas tienen una tarea, nuestras pestañas tienen una tarea, esos pelitos en las orejas y en la nariz que después de cierta edad se empiezan a asomar también tienen una tarea. Todo en nuestro cuerpo tiene una tarea. La tarea del dedo chiquito es pegarse con los muebles y despertarnos rápidamente. No, mentiras. Esa es la tarea. Nada lo despierta a uno más rápido que un golpe en el dedo. Pero todos tenemos una tarea. Todos tenemos una tarea. ¿Sí? Y lo que la idea de cómo funcionamos como iglesia es que nos ayude a mostrarle a la gente afuera cuál es el plan de Dios con nosotros. ¿Cuál es el plan de Dios con nosotros? ¿Sí? Unión para trabajar y ninguno de nosotros es inútil. Ninguno de nosotros es inútil. Miren, y voy a ir aterrizando con esto. En Hechos, para mí y para nosotros como iglesia, uno de los versículos que determina mucho cuál es nuestro sueño, hacia dónde queremos ir y cuál es la manera en la que nosotros entendemos que funciona la iglesia, está en Hechos 2, 42 al 47. ¿Sí se acuerdan ustedes qué dice este verso? Hechos 2, 42 al 47. Si me pueden ayudar leyéndolo ahí a mis espaldas cuando lo coloquen. Se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué más? En la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. ¿Qué más? Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. ¿Qué más? Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Siguiente. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Y No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría sencillez de corazón. ¿Y? y otro lea, ¿Y qué? alabando a Dios, disfrutando de la Gran. pasión general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo a los que iban siendo. Salvos. Miren, ese es el sueño que nosotros como iglesia tenemos y es hacia donde nosotros apuntamos. ¿Sí? Que podamos todos comprender que cada uno de ustedes es necesario, que cada uno de ustedes ayuda,
que cada uno de ustedes puede saciar necesidades de los demás, no solamente económicas, sino también de amistad, de escuchar, de acompañar, de crecer, no solamente en trasteos, también en salchipapas, hamburguesadas, ¿sí? Y demás, y futuras, y próximas. Sí, estamos a la espera por ahí por ahí, estamos a la espera de ir por allá a Altos de Maipora a inaugurar un apartamento. Eso está ahí agendado. Dijimos esa hamburguesada. Ya dijimos que vamos a hacer hamburguesada y todo, pero no nos han dado la agenda en ese. Sí, sí, sí. Entonces, me hicieron perder, ¿sí ve? Entonces, el punto de lo que nosotros, de hacia donde nosotros lo queremos apuntar como iglesia es justamente ese, entender que cada uno tiene algo para aportarle al grupo y no solamente desde el aspecto económico, sino también desde el aspecto emocional, emotivo y experiencial. Hay papás que tienen mucha experiencia y hay mujeres que están hasta ahora empezando. Hay personas que tienen mucha experiencia en el matrimonio y hay parejas que hasta ahora están empezando, ¿sí? Hay a quienes nos ha tocado quizá vivir la infancia o vivir la vida de una manera quizá un poco golpeadita, con problemas, y hay otros que hasta ahora están empezando. Esas cosas nos ayudan y nos enriquecen muchísimo, muchísimo. Entonces, algo que se convierte para nosotros muy importante es en el hecho de decir, somos un cuerpo y estamos hechos para crecer los unos a través de los otros. Esto nunca, 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 y es algo que va a ser muy repetido aquí, nunca fue hecho para estar solos. O sea, lo último que nosotros queremos de usted es que usted venga, se siente, nos escuche, pare y se vaya y no queremos saber más de usted. Eso es de lo último que queremos. Porque para nosotros las relaciones son muy importantes. Por eso siempre vamos a estar peleando en que ustedes nos regalen tiempo entre semana. ¿Sí? Siempre vamos a estar buscando eso. Siempre vamos a querer. Y entre más nos den, adivinen, más vamos a querer tener de ustedes porque más cerquita los vamos a querer tener. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nosotros creemos que allá afuera, dentro de las características que nos da como iglesia, son cosas que allá afuera nosotros no estamos viviendo. La iglesia nos manda a nosotros estar mucho en unión, y una cosa que nosotros vemos mucho afuera, en especial hoy en día, es que cada uno es por su lado. Porque no nos gusta trabajar en equipo, porque nos cuesta trabajo, voy a decirlo así, tolerar el ritmo de los demás. ¿Sí? Ayer hablábamos en nuestros tiempos de estudio, yo a mi hijo le puedo mandar a lavar un plato. Yo a mi hijo le puedo mandar a lavar la loza, que son los 4 platos de nosotros. Y mi hijo se va a tomar quizá 20 minutos y medio tarro de jabón. ¿Mm? Yo como papá puedo pararme y decirle, uy, es que usted sí, con lo caro que está el jabón, y mira cómo terminó, mira el reguero de agua, quítese de aquí. ¿Mm? Y puedo agarrar yo y lavar los platos y hacerlo yo y lo hago en 4 minutos y no gasto el medio tarro de jabón y no me demoro media hora. Sí, tú lo puedes hacer, pero vas a estar solo. Porque no vas a estar desarrollando habilidades en otros. No vas a tener que, sí, no voy a lidiar con la frustración del desperdicio, sí, pero más adelante vas a tener que lidiar con la soledad. Porque nunca has desarrollado la habilidad de lo difícil que es de trabajar con otros. Tolerar las diferencias de ritmo y de trabajo con otros. Y hoy en día nos es muy fácil. ¿No me entienden? Me voy. Yo no necesito soportar a nadie y estar solos. No. Miren, estar acompañados es difícil. Si tenemos al lado a una pareja y a una persona que hemos elegido, que queremos amarla, y aún así a veces nos es difícil. Yo a veces agarro a mi esposa Xiomara y le digo, esposa, tú esperaste por mí 8 años, entonces. No, mentiras, es broma. Pero nos cuesta trabajo trabajar unidos. Y eso es algo que vemos afuera. Miren, acá algo que nos gusta hacer es
trabajar unidos porque creemos que es una de las cosas que Dios nos está pidiendo llevar como iglesia. A veces, cuando nos vemos aquí los sábados para organizar las cosas, tenemos diferencias de criterios, de ritmos, de prioridades, de ruidos, de cosas y nosotros con mi esposa decimos, ok, sí, a veces nos cuesta, pero necesitamos aprender a hacerlo juntos. Necesitamos aprender a hacerlo juntos. Y necesito aprender a crecer de personas que nos rodean, que no son mi familia siempre. Y lo segundo, que también es algo que va en contra de lo que está pasando con el mundo hoy, es, miren, no somos inútiles. Lamentablemente en el mundo a veces, después de los 35 años, ya laboralmente no somos mucho. No servimos. Dios nos mira y nos dice, ustedes son útiles. Ustedes sirven. Ninguno es un miembro inútil. Señor, pero es que tú no conoces mi pasado. Él nos mira a los ojos y nos dice, sí, sí lo conozco. Y por eso te estoy llamando. Señor, pero es que tú no conoces todas las cosas que yo he hecho. Al contrario, las conozco y por eso te digo que no eres un inútil. Señor, pero es que me cuesta trabajo hacer esto. Yo lo sé, pero es que usted no va a estar solo, yo voy a estar con usted. Señor, pero es que me da miedo. ¿Es normal? Señor, pero es que yo no puedo. No digas eso, porque sí vas a poder. De las cosas más importantes que desde mi perspectiva aportan la iglesia y somos como iglesia es que todos somos útiles, sin importar el pasado. Al contrario, Él quiere utilizar nuestro pasado. Él quiere tomar nuestro pasado y utilizarlo para otros. Y quiero terminar ahí, porque algo que como iglesia nos tiene que caracterizar mucho, y nos caracteriza mucho, y nos va a seguir caracterizando mucho, es primero, queremos mostrarle a los de afuera lo que es preocuparnos los unos por los otros y vivir los unos por los otros en amor, en la necesidad, en la abundancia, en la escasez, en los trasteos. Pero también el poder decir, son útiles y los necesitamos. Son útiles y los necesitamos. ¿Sí? Yo quiero que usted pueda sentirse útil en este lugar, porque lo necesitamos. Hay muchas personas que necesitan sus brazos, su voz, su amor, su ayuda, su experiencia. Dios se la dio a usted para que usted ayude a crecer a otros. Eso es lo que dice que Él constituyó a unos apóstoles, maestros, profetas. A todos nos dio habilidades distintas para que tengamos la habilidad de dárselo a otros. Y lo necesitamos. Mi esposa necesita una persona arriba que le ayude a dictar escuela dominical. Que esté con ella, ni siquiera que se pare al frente a dictarlo, pero que esté con ella en la clase. Hace no sé cuántos días se nos bajó un niño solo de la terraza para aquí y dijimos, necesitamos a alguien allá al lado de Xiomara. ¿Y cuál va a ser mi tarea? Tú vas a ser el auxiliar. Pero eso no hace nada. ¿Tú crees que no hace nada cuidar la vida de un niño que puede bajar solo por las escaleras? Al final de este mes vamos a abrir otro equipo relacional y necesitamos personas que se capaciten que quieran entrenarse para ser líderes. Necesitamos personas que estén dispuestos a compartir tiempos entre semanas con otras personas, enseñándole lo que es vivir esto. Necesitamos personas que nos ayuden a tener preparada la Santa Cena cada 15 días. Necesitamos personas que estén detrás de Jorge aprendiendo todo lo que Jorge hace, porque el día que Jorge no viene a todos nos pone a sudar mirando cómo es que se hacen las cosas bien. Y ahora que quiso sacar el juguete grande, imagínense. Entonces necesitamos de usted. Pero
lo que más refleja afuera que hay un Dios que vive es la manera en la que nosotros nos movemos aquí. Y eso es iglesia. Eso es lo que queremos aquí. ¿Vale?